Nuestra última sesión trata sobre las tareas ya que tenemos pendientes para poder realizar una tarea política a favor de la libertad, valga la redundancia. Esta sesión la he titulado Hacia una teoría de la estrategia política a favor de la libertad. En buena cuenta porque aun cuando haya muy pocos liberales que hayan hablado o escrito sobre el tema, creo que sí es importante por lo menos establecer algunas pautas de cómo sería esta estrategia política a fin de poder someterlas al debate y sobre todo de ver la forma en que comprobar mediante nuestro famoso método de ensayo y error si es que estas pautas de comportamiento o si estas pautas de manejo de estrategia pueden ser relevante y eficazmente utilizados. Lo que nos enseñan los análisis de fortalezas y debilidades es que lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema que tenemos que acometer. Y el primero de ellos, y es el problema que en general afecta a toda América Latina, es eso que ha sido denominado el comportamiento pendular latinoamericano. Es ese permanente oscilar entre autoritarismos clientelistas y democracias débiles, entre intervencionismos económicos y medidas parciales de apertura. Esa famosa idea del continente de no retorno, del continente que no progresa, que va de un lado a otro sin permitirse a sí mismo cruzar el río. O sea, va de una orilla a otra del río, pero siempre permanece en él. Ese es el comportamiento pendular al que yo me refiero, ¿no? A mi juicio, este comportamiento pendular es el que se ha convertido en el principal lastre de nuestro esquivo desarrollo y es responsable de la enorme debilidad institucional que toda la región padece. O sea, hay una relación de causa-consecuencia y consecuencia-causa. El comportamiento pendular es fruto de la enorme debilidad institucional y la debilidad institucional a su vez alimenta el comportamiento pendular latinoamericano. Identificado el problema, hay que entrar sin más a su origen. ¿Cuál es el origen de la debilidad institucional latinoamericana? El premio Nobel de Economía Douglas North estableció en su libro Estructura y Cambio en la Historia Económica una tesis, a mi juicio, brillante y revolucionaria sobre las instituciones. ¿Qué cosas son las instituciones? Quizás sea bueno también definirlas por oposición. ¿Qué cosas no son las instituciones? Digamos, el Tribunal Constitucional o la Corte de Constitucionalidad no es una institución, es una organización. El Parlamento no es una institución, es una organización para North. El Estado no es una institución, es una organización para North, es una agencia, digamos, como lo dicen los norteamericanos, es una agency. Las instituciones, por el contrario, son una cosa, es un instituto, una entidad incorpórea e inacible. Se trata de normas, es decir, son ficciones que guían las conductas de las personas. Es decir, son normas de conducta, pautas de comportamiento que van, por ejemplo, desde la etiqueta, es decir, las normas del buen vestir, hasta las relaciones complejas y fundamentales entre las personas. Guían sus conductas y a través de esas normas las personas deciden seguir un curso de acción para sus vidas, contratan, viven y se organizan. Es a través de este conjunto de normas que nos permite a nosotros relacionarnos con otros, casarnos, contratar, vivir, asociarnos, ingresar a una universidad, salir de ella, trabajar, etc. North define a las instituciones como un conjunto de reglas, procedimientos de aceptación y cumplimiento de las mismas, y normas éticas y morales de comportamiento que se diseñan para restringir el comportamiento de los individuos con el objetivo de maximizar la riqueza, o sea, la riqueza de las personas, o la utilidad de los gobernantes. Aquí North entiende gobernantes como consumidores, es decir, como ciudadanos, y los sujetos principales de una sociedad. Entonces estamos hablando de
tanto normas de procedimiento, es decir, las normas procesales de aceptación y cumplimiento de las obligaciones, por ejemplo, y un conjunto de normas éticas, ¿no es cierto? O sea, no robarás, no serás mentiroso, no serás ocioso, etcétera, que restringen el comportamiento del individuo. Es decir, la restricción del comportamiento tiene que ver, como ya vimos en las sesiones anteriores, con el concepto de autodominio, ¿no es cierto? Es decir, de restringir esta situación por el cual el hombre propendería siempre hacia el mal, citando a Hobbes, o propendería de un modo u otro a hacer daño a otro, o a una situación en la que tenga como característica o rasgo fundamental el desorden. Sin embargo, North advirtió que hay todavía un mar más profundo que el que se está establecido en lo que podríamos conocer como una suerte de superficie. Es decir, debajo de la superficie de las instituciones hay todavía un sustrato, un elemento a considerar, que es que las instituciones se originan a su vez por aquello que North denominaba ideologías. Las ideologías son construcciones sobre la realidad, es decir, son ideas, prejuicios, pautas que nos permiten a nosotros decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo ordenamos nuestra realidad, qué es lo prioritario para nosotros, qué discriminamos o sobre qué establecemos un determinado prejuicio. Entonces son mecanismos de ordenación de la realidad en la que vivimos. Es decir, la realidad, la que tenemos enfrente nuestro, es completamente desordenada y caótica. Las ideologías, son un conjunto de ideas que brindan una explicación coherente de esa realidad. Se conforman, como ya he dicho, sobre la base de percepciones, de mitos y prejuicios, que están organizados en torno a una idea central: la de la igualdad para el marxismo, la defensa del status quo para los conservadores, la libertad para los liberales, que se adquieren a lo largo de toda una vida y van conformando la psicología más íntima del actor humano, y por las cuales conforma esas normas de comportamiento que nosotros conocemos como instituciones. ¿Qué es lo que sucede en América Latina? Que todas o gran parte de las instituciones que se han establecido en nuestra América han sido establecidos o se conducen a partir de ideologías y cosmovisiones que defienden intereses minoritarios, cuando no opuestos incluso a la propia realidad. Promovidas por estos intereses, se han extendido a toda la sociedad, incluyendo sus sectores dirigentes, tanto líderes políticos como empresariales, conformando lo que considero se debe denominar el paradigma del subdesarrollo. Es decir, todo lo que nosotros conocemos como las instituciones latinoamericanas se han hecho en función de un paradigma ideológico, que es el paradigma del subdesarrollo. Según el paradigma del subdesarrollo, el progreso es el resultado de un juego de suma cero, en el cual quien gana lo hace a costa del otro. Es decir, siempre hay un ganador y un perdedor, siempre el pez grande se come al pez chico, siempre quien comercia, o en toda relación comercial, siempre hay quien gana y quien pierde. Este paradigma del subdesarrollo señala que las normas, las leyes, son solo poesías legales y que lo verdaderamente importante para tener bienestar es la famosa voluntad política y el uso que los dirigentes políticos hagan del poder. Es decir, la norma ya no se vuelve una defensa del ciudadano con respecto al poder estatal, sino se vuelve la sagrada voluntad de yo el supremo, del gobernante de turno. Otro elemento o rasgo esencial del paradigma del subdesarrollo es que la razón de la pobreza en América Latina no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de otros, es responsabilidad de la denominada dependencia externa, ¿no es cierto? Nosotros somos pobres porque los españoles nos invadieron, somos pobres porque los ingleses nos dominaron, somos pobres porque Estados Unidos nos oprime con su imperialismo, ¿no es cierto? Nosotros no somos pobres por culpa nuestra, siempre es culpa de alguien más que no somos nosotros mismos. Además, este paradigma del subdesarrollo, que como he dicho, nutre a todas las instituciones latinoamericanas y nutre la cosmovisión de muchísimos de nuestros
compatriotas, es que considera toda actividad empresarial sin distinciones como explotadora de sus trabajadores y perjudicial para el resto de la colectividad. Es decir, toda manifestación empresarial, toda actividad empresarial es siempre mala para este paradigma del subdesarrollo. Y en función de eso hay que establecer normas que restrinjan, que infarten, que entorpezcan la actividad empresarial. La actividad empresarial no es libre, ¿no es cierto? Y esto lo sostienen periodistas que sostienen que al mismo tiempo que como ya hemos dicho, que al mismo tiempo que su libertad de prensa es y debe ser sacrosanta e irrestricta, la libertad empresarial tenga que estar regulada e intervenida. Por último, este paradigma del subdesarrollo identifica el afán de lucro y el individualismo como manifestaciones corruptoras, de egoísmo y de lesión permanente de los demás que deben ser evitados a toda costa. O sea, es decir, hay que también decir con certeza que muchas religiones organizadas identifican al individualismo con el egoísmo, y esa mala identificación ha sido ciertamente perniciosa y ha sido la causa de establecer este paradigma del subdesarrollo. Es decir, a partir de este prejuicio, a partir de este paradigma, se crean normas por las cuales toda manifestación individualista debe ser suprimida de por sí y ante sí, ¿no es cierto? No se establece una correcta relación entre la libertad y la responsabilidad individual. Por ejemplo, en mi país se legisló contra, por ejemplo, los casinos y tragamonedas en base a que quienes iban a tales establecimientos eran unos ludópatas, es decir, eran unas personas enfermas que debían ser protegidas de sí mismas, de su propio egoísmo, ¿no? Muy bien. Toda estrategia política a favor de la libertad, o por lo menos una estrategia que deba tener alguna medida de éxito, debe plantearse, a nuestro juicio, como su objetivo fundamental lograr el cambio institucional. Entonces, esto supone, en primer término, formular una propuesta de cambio institucional y generar un amplio debate público que contribuya a su difusión y aceptación en nuestros países. Esta propuesta de cambio institucional debe además cortar con ese comportamiento pendular latinoamericano y promover instituciones sólidas que permanezcan en el tiempo, es decir, promover normas que no cambien, que no varíen, que prevalezcan a lo largo del tiempo, más allá de los cambios de gobierno, y que sean la garantía para que el ser humano, o para que el latinoamericano en general, o para que los latinoamericanos en general, puedan proyectar a largo plazo sus planes de vida y de este modo sobrevivir y progresar. Es decir, las gentes progresan en las sociedades avanzadas porque pueden proyectar sus vidas por los próximos 30 o 40 años. Aquí nosotros siempre tratamos de proyectar nuestra vida cada quinquenio o cada sexenio, es decir, cada tiempo que dure cada gobierno. Inmediatamente después tenemos que proyectar otro proyecto o plan de vida. Es decir, esa es la razón, entre muchas otras, por las cuales las empresas, las asociaciones, los proyectos de vida individual no logran el desarrollo que se quisieran. Por esa es la razón también por la cual muchos de nuestros compatriotas, miles de ellos, van, por ejemplo, a Estados Unidos, emigran, porque ahí hay normas que no varían, que prevalecen más allá de quién esté en este momento ejerciendo la titularidad del Estado, porque están más que nada amparadas en una defensa de naturaleza institucional antes que política. Por tanto, el objetivo de cambio institucional significa pasar de instituciones débiles, de instituciones generadoras de privilegios y prebendas y contrarias a ese pacto social del cual hemos estado hablando, que debe representar una constitución, a instituciones que promuevan la libertad, la competencia y la responsabilidad social por el individuo. Por tanto, lo que hay que hacer es un cambio de paradigmas. Hay que cambiar el paradigma de subdesarrollo por el que he denominado el paradigma del progreso. Este cambio de paradigmas es la base para el cambio institucional. Es imprescindible para lograr dicho cambio. ¿En qué consiste el paradigma del progreso? El paradigma del progreso consiste en definir al progreso como el resultado de una actividad en la que ambas partes ganan, y que es justamente por ese doble beneficio que es realizada, llevada a cabo o tenida en cuenta por los agentes económicos. En realidad,
una correcta interpretación del intercambio de la economía es que ambas partes son las que ganan, que en realidad nadie ofertaría un producto, un bien, un servicio en el mercado o a sí mismo si es que no supiese que aquello que está pretendiendo buscar, aquella ganancia o aquella venta, es todavía más valiosa que aquel producto o servicio que está ofreciendo. Por lo tanto, hay una doble ganancia, hay un error intrínseco en este juego de suma cero. Son ambas partes las que ganan y no una sola de ellas. El paradigma del progreso considera que la ley es una defensa contra el poder y nunca su reflejo. Por ello, es indispensable que las constituciones políticas sean sentidas y defendidas por los pueblos como su principal patrimonio histórico y la mejor garantía para una pacífica y fructífera convivencia. Es decir, por eso se denominan constitución, porque constituyen un pueblo. Es decir, forma parte de su DNA histórico, si es que se quiere denominar de algún modo. Y es fundamentalmente una defensa contra el poder. Hay pueblos, por ejemplo, como en el caso del pueblo judío, que no han tenido ni territorio ni Estado, pero que existían en virtud de una suerte de compromiso o pacto constitucional. Y la esencia de ese pacto constitucional estaba concentrado en los 10 mandamientos. Es decir, el cumplimiento férreo de esas normas era de tal envergadura para este pueblo que les permitía existir como tales. Es decir, el no robarás, el no mentirás, el santificarás las fiestas, el no codiciarás a la mujer de tu prójimo, el no darás falso testimonio, eran parte de la esencia del pueblo judío, tanto como el color de su piel, el color de su cabello, o el color de sus ojos, o el nombre que daban para sus hijos. El paradigma del progreso sostiene, en tercer lugar, que el poder debe estar siempre limitado, y que los políticos son en realidad más que personas supremas o arrogantes, signadas por la parafernalia del poder, más que eso, son en realidad servidores públicos cuyos jefes son todos los ciudadanos. Es curioso que, por ejemplo, el Papa, que es la figura religiosa de mayor relevancia dentro del catolicismo, se llame a sí mismo como siervo de los siervos de Dios. Es decir, quien está por debajo en un sentido de humildad respecto de todos los demás. Es curioso que ninguno de los gobernantes latinoamericanos, cuyo poder siempre es efímero y está asignado siempre por el periodo electoral o por la manera institucional o no de erradicarse, de salir del poder, mejor dicho, que sean siempre considerados a sí mismos como superiores a todos los demás, sin seguir, valga la redundancia, el ejemplo ya citado. El paradigma del progreso asume la responsabilidad individual sobre el propio progreso o la propia miseria. Por tanto, considera que los latinoamericanos somos responsables de nuestra miseria o prosperidad y que, por tanto, podemos elegir permanecer en la pobreza o alcanzar el desarrollo. Es decir, aquí no hay dependencias externas de ninguna clase. Aquí lo único que hay es que el fruto de nuestra pobreza está en nosotros. El desafío para el desarrollo está en nosotros. No existe una responsabilidad pretendidamente de terceros. Es decir, nosotros no podemos asumir que los defectos que nos corresponden a nosotros son en realidad consecuencia del accionar de terceros. Eso es una gran responsabilidad. En quinto lugar, el paradigma del progreso manifiesta que una correcta actividad empresarial tiene como principal socio al trabajador, que esta asociación está animada por una competencia leal, nunca sobre la base de ventajas otorgadas por el Estado, y que tiene como objetivo servir a los consumidores. La actividad empresarial, ya lo dijimos el día de ayer, es una actividad que es enormemente beneficiosa para la comunidad. Es enormemente beneficiosa porque nos permite usar de un producto o servicio del que no disponíamos en su oportunidad y que no existía, y que nos permite a nosotros mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestra situación presente, nos permite disponer de más tiempo del que ya disponíamos, como ya hemos visto en los ejemplos que he dado el día de ayer. Por tanto, tiene además como principal socio al trabajador, que es la persona que finalmente contribuye al desarrollo de esa propia empresa. Es decir, no hay, por tanto, para el paradigma del progreso un conflicto entre empresarios y trabajadores, dado que
los trabajadores forman parte de esa misma empresa, es decir, contribuyen a ese progreso, una vez identificado ese nicho de mercado por el genio empresarial, a lograr que ese producto llegue en las mejores condiciones y a los precios más acordes con las necesidades de los consumidores. Finalmente, el paradigma del progreso considera al afán de lucro y al individualismo como expresiones puras del ser humano. Es decir, yo soy yo y mis circunstancias, como diría Ortega y Gasset. Es decir, la definición misma de la identificación del yo es lo que, o a partir de qué nosotros podemos establecer nuestras valoraciones éticas, podemos comprender e identificar a los otros o podemos amarlos. Es decir, nadie puede amar a otro si primero no se ama a sí mismo. Entonces es una expresión, la del individualismo, una expresión pura del ser humano, identificada con considerarse la medida de todas las cosas. Y este individualismo es lo que nos permite alcanzar la autoconciencia, es decir, la conciencia de que nosotros estamos situados en un lugar en el mundo, pertenecemos a un contexto histórico determinado, existimos y nos compenetramos con ese entorno, capacidad de elección, esto es, la posibilidad de elegir el mejor rumbo para nuestras vidas y sobre todo, junto con la autoconciencia y la capacidad de elección, la libertad. Ahora bien, para lograr el cambio de paradigmas, la palabra clave es la influencia. El cambio de paradigmas solo se puede conseguir si influimos en las personas que tienen un liderazgo de cualquier naturaleza en nuestras sociedades. Es decir, hay que influir en los líderes políticos, en los líderes judiciales, en los líderes empresariales y en los líderes sindicales, convenciéndolos de los beneficios del paradigma del progreso y convocándolos a esta causa. Es decir, no hay manera, no es verdad que las masas hagan la historia. Es decir, todos los progresos de determinadas sociedades han ocurrido porque sus élites, es decir, sus líderes, sean sus líderes de opinión, sus líderes empresariales, sus líderes políticos, sus líderes culturales, se han convencido de que ese es el cambio correcto, de que esa era la buena dirección. A partir de ahí, quienes siguen ese liderazgo son los que finalmente confluyen hacia el cambio de paradigmas y consecuentemente hacia el cambio cultural, a la renovación económica de sus sociedades. No es verdad que las masas hagan la historia. Las masas son conducidas por líderes que tienen sobre ellas o que sobre las cuales pende una capacidad de seguimiento, una capacidad de convocatoria y hacia las cuales sobre las cuales hay un sentido de dirección que debe ser impreso. Entonces, lo que tenemos que hacer es influir sobre toda persona que ejerza un liderazgo sobre sobre su propio entorno. Segundo, hay que hacer a las sociedades civiles latinoamericanas los agentes del cambio del paradigma del subdesarrollo al paradigma del progreso. O sea, digamos, cada persona que, como ya hemos dicho aquí anteriormente, cada persona que tenga un concepto equivocado o tergiversado, no correcto o desconocido, que no conozca la necesidad de este cambio institucional, la necesidad o la preeminencia de las ideas de la libertad, debe encontrar en nosotros a una persona que lo guíe, lo conduzca, lo ayude a entender cuál es la verdadera naturaleza de este ideario. La tercera manera de lograr el cambio de paradigmas es, como ya hemos dicho hace un momento, transformar la educación en América Latina. Si hay algo que es verdad de nuestro entorno social, es que el principal referente en muchos de los pueblos de América Latina es el maestro. Es la persona que finalmente influye directamente en la asunción de nuestros paradigmas, es la que nos dice a nosotros, finalmente, debido a la enseñanza, qué cosa debemos prejuiciar, qué cosa debemos rechazar, qué cosa debemos apoyar. De modo tal que este maestro, como miembro de esta sociedad civil latinoamericana, es y debe ser nuestro principal aliado en lograr el cambio de paradigmas, en lograr la mejor comprensión del ideario liberal, en lograr la mejor comprensión y entendimiento sobre la libertad. Ahora bien, hay una identificación plena entre lo que he denominado el paradigma del progreso con el liberalismo. El liberalismo, para quien les habla,
es el ideario que sostiene el paradigma del progreso. Aquí en la cita de Ludwig von Mises, de su libro Liberalismo, señala que el liberalismo no es ni una religión, ni tampoco una universalista filosofía, ni menos aún partido político amparador de particulares intereses. El liberalismo es, para Mises, pura teoría científica sobre la mecánica de la sociedad humana, que procura ilustrar a las gentes acerca de la conducta cívica que más a todos conviene aceptar. No persigue más que el tranquilo y pacífico progreso y bienestar material de los humanos, el paradigma del progreso, tratando de escudar a todos, en la medida de lo posible, de las causas externas de dolor y de sufrimiento. Lo que busca fundamentalmente el liberalismo es el progreso material de las naciones, el progreso material de los individuos, porque la búsqueda de su propia felicidad, de su propia trascendencia, es un atributo esencialmente personalísimo, como ya hemos visto y hemos aprendido de Locke. Es una decisión que está en la intimidad de cada ser humano. Pero el progreso material, si bien se inicia y depende también fundamentalmente del ser humano, depende en otro importante porcentaje de la cooperación pacífica, liberal, sostenida y solidaria que haya entre otros seres humanos y con respecto a otros seres humanos. Ese mecanismo de cooperación pacífica, ese proceso de cooperación voluntaria, es lo que nosotros hemos denominado el mercado. Entonces, a partir de ahí es que ese mercado solo se puede sostener en el tiempo en la medida en que esté sostenido como institución por un paradigma que es el paradigma del progreso. Un segundo nivel de influencia, a partir, además de la influencia en los liderazgos, es la influencia en los denominados intermediarios ideológicos. Para influir en los líderes, debemos convencer al ideario liberal y del paradigma del progreso a los intermediarios ideológicos, como los he denominado, y es a quienes Hayek denomina second-hand dealers of ideas, es decir, tratantes de segunda mano de ideas. En estos destacan los denominados intelectuales, los novelistas, los historiadores, los editorialistas, los maestros, los profesores universitarios, los guionistas de cine y de televisión, los compositores de música, los poetas, los cantantes y en general los grandes y eficientes divulgadores de ideas que son los periodistas y que cada día se encargan de comunicar e interpretar las noticias de mayor actualidad. Es decir, ganaríamos mucho más adeptos dentro del socialismo si algún día Shakira se pusiera una camiseta diciendo yo defiendo y amo a la libertad, y así sucesivamente. Es decir, los intermediarios ideológicos son esencialmente importantes, son personas a las que se debe influir necesariamente. Un tercer nivel de actividad, una tercera pauta para elaborar una estrategia política a favor de la libertad, es la realización de actividades docentes y de formación. Esto significa organizar seminarios en ámbitos universitarios, en todas las facultades y escuelas en las que se forman a los intermediarios ideológicos. Estoy hablando de las escuelas de educación, las escuelas de periodismo, las escuelas de arte, las propias universidades, y impulsar todo tipo de reuniones, encuentros en las que intelectuales y divulgadores, investigadores y personas promotoras puedan aprender de primera mano los principios y argumentos esenciales en los que se basa el liberalismo. O sea, hay que generar toda una pedagogía a favor de la libertad. Una segunda característica, pauta esencial dentro de este nivel de estrategia, es de que estas reuniones sirven además para generar un intercambio positivo de experiencias, es decir, para aprender qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo que se hizo en determinado país o países. La adquisición de la experiencia es un rasgo esencial para poder tomar atajos, para poder llevar a cabo de manera más rápida determinadas medidas a favor de la libertad, como dijimos en la sesión anterior, para no cometer los errores que otros cometieron. Es esencial también para ese intercambio de experiencias. Sin vehículos de lectura es imposible que nosotros hagamos nada. Es decir, no hay manera que nosotros tengamos de poder hacer progresar a nuestras naciones si no es, y a los ciudadanos que las conforman, si es que no tenemos toda una actividad de difusión y publicación de libros y estudios relacionados con el ideal liberal. Es decir, porque es la única manera de que otros divulgadores y otros pensadores y otros promotores tengan también una idea cabal de lo que estamos diciendo. Esto supone además, y aquí quiero ser muy insistente y a la vez crítico en eso, es que hay
y debe convocarse a un número cada vez mayor de empresas e instituciones para financiar en mayor o menor medida trabajos de investigación destinados a aplicar el ideario liberal. Si hay algo que ha caracterizado a algunos miembros de las comunidades empresariales latinoamericanas, es que han patrocinado experiencias, instituciones o think tanks de corte socialista, únicamente para aliviar sus supuestas malas conciencias empresariales. A esto llamaba Milton Friedman la vocación suicida de la comunidad empresarial. Es decir, los empresarios deberían estar ciertamente y completamente aliados a quienes defendemos el ideario liberal. Y esos trabajos deben ser divulgados al mayor número posible de personas y ser expresados en los términos más afines a la población. Además, hay que impulsar necesariamente todo un conjunto de publicaciones que se especialicen en el estudio y la aplicación del ideario liberal. Es decir, hay que universalizar ese concepto a través de todo medio posible de divulgación, sea cual sea el medio en que nosotros ampliemos, el internet, el chat, la radio, etcétera, etcétera. Es decir, hay que conseguir que publicaciones periódicas de prestigio adopten una línea editorial comprometida con el liberalismo. Hay que mantener unas buenas y constantes relaciones con los profesionales de la información, en especial con aquellos que muestren más simpatías con el ideal liberal. Y finalmente, hay que influir o exponer de manera constante las ideas liberales en los medios de comunicación de masas que, como la radio o la televisión, hoy tienen más impacto popular con un mensaje de naturaleza atractiva y que busque soluciones a los problemas del día a día del ciudadano común. Si hay algo de lo que si hay algo por lo cual nos caracterizamos los liberales, es que defendemos siempre la libre empresa, pero nunca aplicamos los principios de la metodología empresarial o de la libre empresa para lograr nuestros propios propósitos. Por tanto, hay que hacer un uso de la metodología empresarial en este cambio de paradigmas. Es decir, si los liberales somos los defensores de la libertad empresarial, si los liberales somos los promotores de la libre iniciativa, si los liberales somos los defensores del beneficio obtenido merced a la innovación, a la capacidad del genio empresarial, a la capacidad que éste tiene para distinguir un nicho de mercado, debemos por fuerza usar esas metodologías empresariales en nuestro propio accionar. Por tanto, la metodología para lograr el cambio de paradigmas es, a nuestro juicio, la de los principios de la economía de mercado y del emprendimiento empresarial, la especialización y división del trabajo, la gestión por resultados óptimos, el cuestionamiento creativo, la ruptura de los paradigmas, la austeridad, la identificación de los nichos del mercado de ideas, la identificación de los talentos de los divulgadores de ideas, es decir, ser unos headhunters, ser unos cazatalentos respecto de quienes podrían promover mejor nuestro ideario, la profesionalización, entre otras medidas. Finalmente, debemos contar con la formación de una vanguardia por la libertad y el progreso. Es decir, en esto sí yo quiero establecer o divulgar una experiencia personal en la que los grupos que se formaron en Perú, grupos de 12, entre 5 y 12 personas, que fueron iniciadores del ideario liberal, fueron finalmente los que tomaron la posta de los grupos, del grupo liberal, de liberales peruanos en la década del 80, entre los que se encontraba Enrique Gersi. Estas personas son aquellas que van a dar el pensamiento de vanguardia, que permitan a la gente comprender que la ventaja esencial del liberalismo no radica en su notable capacidad para elevar el nivel de vida de las masas, sino que la superioridad del liberalismo es de raíz moral, radica en la libertad y en el consiguiente respeto por el prójimo. Muchas gracias. Sí. ¿Usted cree entonces que sería bueno que a los puestos públicos del gobierno llegaran más economistas que licenciados, que han hecho excesiva cantidad de leyes y bueno, no han puesto las leyes para ellos mismos quitarse ese poder que tienen? No lo sé, digamos, además le haces la pregunta a la persona menos indicada, porque yo soy un licenciado y no un economista, entonces por una cuestión de defensa gremial te podría decir que no, en realidad. Ahora, por supuesto, Shakespeare siempre dijo que había primero que matar a todos los abogados, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente, ¿no? O sea, recordemos que
uno de los principales generadores, o quizás el principal generador de toda la oscuridad del siglo XX fue un economista, ¿no?, que se llamaba Carlos Marx. Entonces, yo no me siento más identificado, no me siento identificado a hacer una discriminación por el rasgo profesional de las personas, sino más bien por cuán estén o no comprometidas con el ideario liberal. Es decir, si siempre será mejor un licenciado comprometido con el ideal liberal que un licenciado no comprometido con el ideal liberal. Siempre será mejor un economista comprometido con el ideal liberal que un economista no comprometido con el ideal liberal. Es decir, evidentemente siempre hay una predilección de los licenciados y eso es un error, digamos, de enseñanza profesional, y por eso es tan importante hacer hincapié en el tema de las metodologías a enseñar. Si hay un rasgo negativo que califica a la enseñanza del derecho en toda América Latina, es esta predilección por normarlo todo. Y ese es un error que estoy seguro comparten muchas universidades latinoamericanas, no creo que esta en general, pero digamos, en general, en particular, por ejemplo, en el caso del Perú, sí, la enseñanza del derecho ha estado muy comprometida con este nefasto positivismo legal que pretendía que para toda solución, o para solucionar, mejor dicho, todo conflicto, había que promover una norma. O sea, eso es un error, ¿correcto? Es un error de formación. Por eso es tan importante insistir en ese tipo de transformación de la educación en América Latina, en todos los niveles. Es decir, el principal vehículo para adoptar un paradigma o para cambiarlo está en primer término en la educación y en segundo lugar en los medios de información. Entonces, a partir de ahí es como nosotros tenemos que lograr dicho cambio institucional. Bueno, yo dije los licenciados que llegan a los puestos públicos capaces de hacer leyes. O sea, no generalicé todos los licenciados. Ah, ya, qué bueno. Sí, no. En sí. todas las profesiones hay gente buena y gente que no actúa muy bien. Sí. Bueno, en general, sí, lo que sucede es que la mayor parte si no la totalidad de esos licenciados que han llegado a ocupar un puesto de toma de decisiones son víctimas de ese error de formación, de creer, como ya he dicho, que la respuesta a todo problema, que la solución a todo conflicto de naturaleza social, económica o cultural es o la modificación normativa o el establecimiento de una nueva norma, ¿no es cierto? Es como ese presidente mexicano que decía que vamos a formar una comisión tripartita para cada problema que existe. Entonces, eso no tiene sentido, porque eso es o parte de la idea de considerar que el Estado, que es a la vez el causante de todos nuestros males, es la respuesta a todos nuestros problemas. Eso es una suerte de esquizofrenia cultural, y así hay que llamarlo, es decir, con todas sus letras. Es decir, a cada persona que diga que el Estado me hace daño, pero al mismo tiempo cree que el Estado es la solución a mi problema, está siendo un esquizofrénico. Es decir, no va a pretender que la cura a su enfermedad es su propia enfermedad. Es un absurdo. Entonces, sí, hay muchas personas, muchos abogados, muchos licenciados que han tenido ese problema, pero es básicamente por un rasgo de formación, no por una, digamos, decisión moral, no porque es lo que les han enseñado, ¿correcto? Sí, señora. ¿Qué normas deben de prevalecer para que se proyecten a través del tiempo y se consolide hacia una sociedad como la que mencionó Norteamérica, a la cual emigran tantas personas por el tipo de normas? Entonces, ¿qué normas son las que deben prevalecer para que se proyecten a través del tiempo? Yo creo que la primera las tres primeras normas deben garantizar la defensa plena o la integridad plena del derecho a la vida, del derecho a la libertad y del derecho a la propiedad. En segundo término, el respeto a la palabra empeñada, es decir, al cumplimiento de los compromisos y a la intangibilidad de los contratos, este famoso principio del pacta sunt servanda, es decir, que el derecho o el contrato es ley entre las partes. Sobre ese sustrato hay un sustrato más fundamental, que es el de considerar a la ley, la Constitución y todas las leyes que se hayan que dar, como límites respecto del poder y no reflejos contra el poder, ¿correcto? Ahora, hay un principio que se debe aplicar también en relación
de la actividad privada respecto de la actividad pública o la del funcionario público, que es que el ciudadano privado, ¿correcto?, tiene derecho a hacer todo aquello que no está prohibido ni impedido por la ley, mientras que el funcionario público solamente puede hacer aquello que la ley le manda. Esa diferenciación debe ser la pauta que norme toda la legislación de la administración pública. Mientras que en el caso de la normatividad de las actividades privadas, la pauta debe ser, o sea, la pauta de normatividad o la pauta de legislación debe ser de carácter negativo, es decir, debe propender únicamente a las prohibiciones, es decir, respecto a indicarle al ciudadano qué es lo que no debe hacer. Y ese no debe hacer debe ser también mínimo y escaso, es decir, poco, en la medida en que es una garantía para su propia libertad. Esto supone además, a diferencia de lo que Hobbes y en cierta medida Rousseau pensaban, no tanto así Locke, una confianza en la gente, es decir, una confianza en que la gente va a usar en la mayoría o en la mayor parte de los casos su libertad razonablemente bien. Es decir, considerando que la naturaleza humana es potencialmente buena o potencialmente mala, siempre se da lugar al optimismo, es decir, siempre se da lugar a confiar en que la gente usará su libertad razonablemente bien, y en la medida en que no hay que imponer mediante la legislación un criterio para el buen gusto, o para una determinada creencia, o para una determinada forma de vestir, o para una determinada forma de hacer, o de ser. Bajo ese concepto es que lo único que debe estar impedido para los ciudadanos privados es aquello que pueda hacer un daño a otra persona. O sea, la pauta para legislar debe ser entonces legislar únicamente sobre aquello que pueda hacer un daño a tercero en las distintas relaciones que tengan los sujetos privados. Sí. Yo estoy de acuerdo con la necesidad de que se haga una propuesta sobre reforma institucional por parte de los liberales, pero creo también que antes de hacer esa propuesta tiene que haber una revisión interna de por qué existe da la impresión de que existe un gran espacio entre teoría y práctica, porque las ideas están, pero a la hora de llevarlas a práctica, o sea, o no se ha podido o se han llevado, como usted decía, a medias, lo que ha dado una como que confusión aún mayor en la población. Entonces, ¿qué tipo de revisión o qué tipo de medidas se puede hacer para como que eliminar esas fracturas que existen? Yo creo que para reducir la brecha que hay en el liberalismo, que es en verdad una brecha grande entre teoría y práctica, hay que primero formar en actividad práctica, es decir, y eso supone, como decía yo anteriormente, ser un poco un headhunter, es decir, ser un cazatalentos, es decir, identificar, digamos, para eso, esa es una buena tarea a seguir por las universidades, identificar los talentos de sus propios estudiantes. Es decir, hay estudiantes que tendrán un talento para la oratoria, otros estudiantes tendrán un talento para la investigación, otros un talento para la redacción, otros un talento para, qué sé yo, la organización. Creo que parte de la tarea universitaria es identificar esos talentos y de hacerlos cultivar y de promoverlos, más aún si es que corresponden en gran medida con los talentos o la preeminencia o la promoción de los talentos individuales, que es acorde con los idearios morales que, por ejemplo, la Universidad Francisco Marroquín fomenta, ¿no? Eso es una buena manera de poder reducir la brecha que existe entre teoría y práctica. Aun cuando, hay que decir también eso con toda claridad, la relación entre teoría y práctica es siempre esencial, es decir, no hay teoría sin práctica ni práctica sin teoría, ¿correcto? Es decir, toda acción tiene un fundamento y todo fundamento requiere de una acción para existir. Muchas gracias.